Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué alegría poder estar en la presencia de Dios y en la compañía de cada uno de ustedes, compartiendo durante estos minutos y durante esta semana un tema tan importante, tan interesante y tan oportuno, porque estamos hoy en día pues con muchas inquietudes, con grande incertidumbre. Ha sobrevenido una crisis, tal vez a ninguno de nosotros jamás se nos hubiera pasado por la mente que sufriríamos de una pandemia con todas sus consecuencias, con todo lo que ha traído, con todo lo que ha significado, no solamente una crisis de salud pública, pero también una crisis de orden financiero. Por eso esta semana vamos a hablar de fortalecimiento y vamos a hablar de formación, de educación en ese campo, las finanzas. Y desde luego que vamos a usar un libro extraordinario, un libro maravilloso, un libro que ha estado desde siempre acompañando a toda la humanidad, pero que lamentablemente muchas veces es un libro que se ha puesto en algún lugarcito, en un rincón, y vamos a desempolvar ese libro y vamos a encontrar grandes soluciones, mucha esperanza, enorme motivación. Me estoy refiriendo a la historia sagrada, la palabra de Dios. Algunos dirán, pero bueno, ¿y cómo las finanzas y la palabra de Dios? Bueno, en la palabra de Dios está todo lo que uno quiere saber. Es un libro que es como la conciencia de la humanidad, es un libro de grandes contenidos, no solamente espirituales, sino tienen que ver con nuestra salud, con nuestra familia, con nuestros negocios, con nuestro liderazgo, con nuestro carácter, que vamos a estudiar en esta próxima exposición, con todos los ámbitos de nuestra vida, y no se descuidan las finanzas, porque Dios hizo una provisión muy grande de conocimientos, y especialmente esta semana va a ser de gran beneficio para todos y en particular a nuestros invitados. Vamos a hablarle muchos, especialmente a nuestros invitados. Por supuesto, todos los que estamos presentes, personas de la fe, nos vamos a beneficiar y vamos a pensar en esas grandes soluciones que nos trae este hermoso libro. ¿Por dónde vamos a empezar? Tal vez cuando se anuncia que un estudio sobre la prosperidad, uno dice, bueno, ¿y cómo el primer tema es el carácter? ¿Qué conexión puede haber entre nuestro carácter y que nos vaya bien? Eso significa prosperidad. Prosperidad no es otra cosa que progresar. Y progresar precisamente en medio de un tiempo que nos ha exigido tanto, un tiempo de desafío, un tiempo de prueba. Por eso prosperidad en tiempo de prueba. ¿Y qué es el carácter? Pues el carácter es quienes nosotros realmente somos, nuestro contenido interior. Podríamos decir que para poder resolver las situaciones que están alrededor de nosotros, primero tenemos que consolidar lo que está adentro de nosotros. Y eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a prestarle muchísima atención. No está por demás sugerir que tomen nota, no le dejen toda la memoria. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, había un profesor muy sabio que nos decía, señores, la mejor memoria es un lapicito bien puntudito. A mí eso nunca se me olvida. La mejor memoria es un lapicito bien afiladito. Con eso nos quería decir que estuviéramos siempre tomando notas, que estuviéramos siempre atentos a cada detalle, a cada contenido, para que así pudiéramos sacar el máximo beneficio, el máximo provecho. Vamos a hablar de educación financiera. Vamos a hablar de nuestra formación integral. Dios quiere que nos vaya bien. No podemos desligar nuestra vida espiritual con nuestra vida cotidiana, y por supuesto un aspecto esencial de nuestra vida cotidiana pues es el buen manejo de nuestros recursos. Dios nos ama y en su palabra declara expresamente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así nos dice Dios, que Él quiere que nos vaya bien en todas las cosas, además de que tengamos buena salud, pero pone una condición en la que a veces no nos detenemos mucho. Dice, así como prosperas espiritualmente, o así como prospera tu alma. De modo que Dios quiere que primero prospere nuestro interior, el alma, el espíritu, nuestro contenido interior. Y ese contenido interior es el carácter. De manera que si no mejora lo que está dentro de nosotros, pues no va a haber progreso personal, ni va a haber prosperidad en cada una de las distintas áreas de la vida, como es el plan de Dios, el plan expreso de Dios a través de la historia sagrada. De manera que no hay ninguna incongruencia entre que nos vaya bien y que tengamos fe. Todo lo contrario, cuando tenemos fe, pues nos puede ir muy bien en todo y prosperar y progresar en todas las cosas. No estamos hablando de esa
prosperidad incondicional, porque sí, no estamos hablando de ese concepto que es errático. Dios quiere transformarnos primero. La prosperidad de Dios es condicional. ¿Condicionada a qué? A que crezcamos espiritualmente, a que experimentemos un cambio interior, a que experimentemos una transformación, a que experimentemos un mejoramiento. Cuando eso viene, vienen los resultados. Nosotros no creemos en la suerte. Nosotros creemos en la, llamémoslo así, la ley de la acción y la reacción. Hay causas y hay efectos. Modificamos las causas y vemos mejores efectos. El efecto de que nos vaya bien en lo económico, ¿cuáles son las causas? Tienen que ver con nuestro contenido interior, por ejemplo, ser laboriosos, ser activos, ser dinámicos, ser honestos, ser íntegros, ser emprendedores, estar estudiando, tener una actitud correcta frente a la vida. Lo contrario, si somos perezosos, nos mantenemos desanimados, somos escépticos, pesimistas, no tenemos ganas de nada, nos la pasamos hablando negativamente, etcétera, etcétera, pues eso coadyuva o eventualmente produce un efecto. Y ese efecto puede jugarnos muy en contra. Y a veces pues nos va mal y decimos, ¿qué será lo que está pasando? Y no nos damos cuenta que tenemos que mirarnos primero por dentro. Por eso muchas personas piensan que, erróneamente, que para que a alguien le vaya bien es porque tiene que tener buena suerte y que se la pasan comprando lotería, el bingo, el chance, a ver si eso les cambia la vida. Pero los que tenemos fe nos centramos en el carácter. Nos centramos en las virtudes, componente esencial del carácter, y procuramos el cultivo, el desarrollo de esas virtudes, y tenemos un modelo. El modelo es nadie menos que la persona histórica de Jesús de Nazaret. Y Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios encarnado y manifestado en la carne. Y Él vino para revelarnos cómo es Dios, cómo es el Padre. Así que Jesús, cuando lo miramos, lo contemplamos y aprendemos humildemente de Él, Él nos puede transferir, nos puede regalar esas grandes virtudes y hacer de nosotros, como está prometido, nuevas criaturas. Entonces nos puede cambiar la vida aún en medio de una pandemia, aún en medio de grandes dificultades. Vamos a hacer un estudio aquí de un texto que va a ser fundamental hoy y toda la semana. Es el apóstol Pablo, que escribió su epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y me encanta lo que nos promete aquí Dios. Ponle mucha atención a este contenido. Dice San Pablo, estando persuadido de esto, o sea, estaba muy impresionado por el Espíritu, que el que comenzó en vosotros, cada uno de nosotros, la buena obra, y detente ahí, Dios empezó en ti una buena obra, y luego sigue diciendo, y dicha obra la va a perfeccionar hasta el día final, hasta el día de Jesucristo, hasta el último momento, hasta que exhalemos o hasta que venga el reino de Cristo Jesús, vamos a estar siendo perfeccionados, o sea, transformados, cambiados, mejorados. Todo eso está pasando dentro de nosotros cuando tenemos fe. Dios comenzó en nosotros esa buena obra, la obra de la restauración de nuestro contenido interior. Dios va a reparar nuestro carácter, porque nuestro carácter, pues, habiendo sido hechos por Dios buenos en gran manera, vino un fenómeno universal que la Biblia nos explica en estos términos. Se introdujo el pecado, se introdujo el mal y se malogró nuestro carácter. Teniendo virtudes, teniendo todas las capacidades y potencialidades listas para triunfar, llegó el miedo, el malestar, la duda, el escepticismo, el odio, el rencor, el mal humor, el mal genio, el desorden, o sea, toda una cantidad de defectos. Y por eso esta promesa de Filipenses 1:6. Tal vez por eso San Pablo estaba tan conmovido. Estoy seguro, dicen otras versiones de la palabra de Dios, que en ti se empezó una obra. Así que vamos a disfrutar de esa obra del perfeccionamiento. Muchos me preguntan, ¿y quién hace esa obra? Sabemos que está Dios el Padre, Dios el Espíritu, Dios el Hijo. Y Dios el Espíritu Santo es el que hace esa obra. Por eso se llama Espíritu Santo. Porque ese perfeccionamiento, en palabras o lenguaje de la historia sagrada, ese perfeccionamiento se llama santificación.
cosa que si nosotros queremos llegar al reino de Cristo, tenemos que previamente experimentar ese cambio, esa santificación y ese mejoramiento. Y si eso pasa estando en esta vida, pues vamos a empezar a florecer, y eso incluye lo económico, que es lo que vamos a estudiar en estos próximos días. Por eso, si estamos bien adentro, vamos a reparar lo que está afuera, aún en medio de todas estas circunstancias y estas adversidades de hoy en día. Bueno, vamos a profundizar un poco en los conceptos. Hablemos de el carácter y el progreso personal. Dios nos hizo libres. Es el libre albedrío. Dios nos dio esa potestad. Quiere decir que nosotros administramos nuestra propia existencia y nosotros somos los únicos responsables de crearnos nuestro destino. Forjamos nuestro destino por nuestras decisiones, por nuestras actuaciones. Cuando tomamos conciencia, estamos lúcidos, sobrios, despiertos, conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo actuamos. Ese conjunto de elementos nos va dando forma a la vida. Y ese es un principio muy importante, es la ley de la acción, la reacción, las causas y los efectos. Y pensando en las finanzas. Las finanzas, el resultado financiero no es un golpe de suerte. No es que vengan cosas y súbitamente aparezca algo positivo porque sí, porque llegó a ser de esa manera. No, los resultados en la vida llegan como consecuencia de lo que estamos haciendo y cómo estamos enfocando nuestra existencia. Y en ese sentido, nuestro carácter es el gran propulsor, es el propulsor esencial de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Es decir, el contenido interior es lo que nos impulsa, nos conduce a pensar, a sentir y a actuar. Si piensas bien, si sientes bien, si actúas bien, moldeas una vida de triunfo. Lo contrario también es cierto. Si piensas mal, si sientes mal y si actúas erráticamente, pues vas viendo que avanza tu vida y no ves el fruto o los resultados que quisieras que llegaran. Entonces no es suerte, sino que son desenlaces que previamente nosotros mismos estamos produciendo por medio de este propulsor, llamémoslo así, el contenido interior que hemos llamado el carácter. Detrás de todo desenlace de nuestra vida está nuestro carácter. Es decir, que cómo se va moldeando la vida no es más que la consecuencia de cómo estamos actuando nosotros. Por eso, volviendo a esa promesa que inicialmente dijimos, cuando Dios declara, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahora lo entendimos. Si prosperamos internamente, si vencemos el temor, si vencemos el miedo, si desarrollamos virtudes, si nos tornamos laboriosos, emprendedores, entusiastas, alegres, amables, felices, vamos a construir otra vida, otro desenlace. Si iniciamos un negocio con esa actitud correcta, con un proceso de aprendizaje constante, continuo, de grandes virtudes, de grandes cualidades y potencialidades, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, pues naturalmente lo que va a pasar es que vamos a ir viendo cómo nuestra vida va cambiando y cómo nuestra vida va a ir paso a paso mejorando, aún en tiempos de crisis. Vamos a responder con más claridad la pregunta, ¿qué es el carácter? Un día recuerdo que estaba en una gran reunión y hablamos del carácter y pasó un jovencito y le pregunté, dime una cosa, ¿qué es el carácter? Y me dijo, es lo único que vamos a llevar de esta tierra al reino de Dios. Y dio una linda respuesta. Sin embargo, hay que profundizar un poquitito porque es tan importante el concepto del carácter, es lo que somos realmente, lo que auténticamente somos, nuestra genuina persona interior. Y nos da una plena identidad particular. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, somos como actuamos y lo que pensamos, sentimos, actuamos, una vez más, moldea lo que está sucediendo. Ahora recordemos la gran promesa de Filipenses 1:6, cuando el apóstol Pablo estaba persuadido de eso, que en nosotros se inició una buena obra que la hace el Espíritu Santo y es cambiarnos, mejorarnos. Y por eso ven la imagen ustedes, es un alfarero. El Espíritu Santo es como un alfarero. ¿Y qué hacen los alfareros? Toman barro y le van dando forma, lo van moldeando. Así opera el Espíritu Santo en nuestro carácter, le va dando forma, cosa que florece lo mejor de nosotros, sale la mejor versión de nosotros mismos. Y si está la mejor versión de nosotros mismos, pues nos va bien en todo y prosperamos en todas las cosas, desde luego incluyendo lo financiero. Carácter es entonces la suma
de nuestros pensamientos, dimensión intelectual, de nuestros sentimientos, dimensión emocional, de lo que hoy día se habla muchísimo, la inteligencia emocional, la dimensión emocional, y nuestros comportamientos, o sea, la dimensión de la conducta, lo que hacemos. El hombre es lo que piensa, por eso hay que guardar nuestros pensamientos, porque de ellos fluye o mana nuestra vida, como dice la historia sagrada. Y Dios ha prometido hacernos nuevos, repararnos, restaurarnos. Miren qué interesante. Nos estamos preparando para el reino de Cristo Jesús. Y en ese trayecto, en ese peregrinaje, el Espíritu Santo nos moldea y va saliendo lo mejor de nosotros. Y si estamos pasando por dificultades, pues Él nos repara emocionalmente, nos repara intelectualmente y cambia nuestras conductas y enfrentamos con éxito lo que está sucediendo y nos prepara para una novedad de vida, para ser mejores, porque el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasan y podemos remediar las cosas y comenzar a mejorar en muchos sentidos. Dios ha prometido eso, hacernos nuevos, y por eso el carácter nuestro transformado, y sea quizás la mejor definición de lo que es el carácter, es la obra del Espíritu en el que confía en Dios, en el que tiene fe en Dios, en el que desarrolla poco a poco una genuina fe en Dios. Por eso el gran objetivo de estos próximos días, además de estudiar finanzas y educación financiera, vamos a hablar de inversiones, el portafolio financiero, la inteligencia financiera, otra serie de conceptos, pero primero lo primero. Primero es quiénes somos nosotros, cómo estamos por dentro, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo está nuestra fe, cuáles son los propósitos de nuestra vida, cuál es nuestra visión y nuestra trascendencia de vida. Por eso este primer tema, el carácter, como fundamento del progreso personal, es realmente esencial. Y destaquémoslo, el carácter transformado es la obra del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué hermoso. Qué profundo, qué esperanzador en medio de las tribulaciones y dificultades de la actualidad por la que estamos pasando todos. Saber que Dios nos toma y nos hace nuevos y que nos promete que esas cosas viejas pasan y que podemos ser hechos nuevos, como será también hecha nueva la tierra, como habrá cielos nuevos, tierra nueva, todo va a ser nuevo, y para eso Dios nos está preparando. Una vez más pensemos en Filipenses 1:6. Recordemos esa promesa una y otra vez. De esto estoy seguro, escribió San Pablo: el que comenzó en ti y en mí la buena obra, esta restauración de quienes somos, dice, va a perfeccionar eso hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Así que somos bendecidos. Recibimos algo realmente muy grande, muy especial del cielo, y vamos a disfrutarlo desde ahora. Eso es importante. A veces pensamos en el cielo como un asunto futuro, lejano, distante, pero cuando hay fe, el cielo comienza ahora. El cielo comienza en la tierra, el cielo comienza en esta gran transformación que podemos experimentar. Recordemos esa frase bonita de nuestro amigo: lo único que llevaremos de esta tierra al cielo será un carácter transformado a la imagen de Cristo Jesús. O sea, no llevaremos nuestro actual carácter. Vamos a llevar un carácter perfeccionado, un carácter santificado, un carácter transformado conforme al modelo, porque Jesucristo representa todo lo mejor que un ser humano puede llegar a ser. Jesucristo es quien encarna las virtudes, las cualidades, todo lo más hermoso del carácter de una persona. Así que qué hermoso ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Tal vez por eso hay un canto muy lindo que dice: fija tus ojos en Cristo. Es importante ese concepto. Miremos a Jesús. Coloquemos nuestra mirada en Él, y en Él vemos el ser de la excelencia. Jesús fue joven, Jesús fue niño, Jesús fue parte de una empresa. Su padre en la tierra, llamado José, era empresario, tenía una carpintería. Hay un libro bellísimo que es una biografía
de Jesús llamada El deseado de todas las gentes. Me encanta estudiar la vida de Jesús porque aprendo constantemente de él. Y dice ese libro que Jesús fue un emprendedor, que Jesús trabajaba laboriosamente, que Jesús llegaba muy cumplido, era muy puntual, trabajaba con excelencia para sus clientes. Yo me imagino los clientes de la carpintería de su papá, todos querían que Jesús fuera el que les hiciera los muebles, les entregara los muebles. O sea que si Jesús hubiese seguido con ese negocio, capaz que sería una franquicia multinacional y sería pues algo realmente admirable, pero ese no fue el propósito de Jesús. Jesús vino con otro propósito. Sin embargo, Él nos enseña en todos los sentidos posibles. Jesús vino para redimirnos y pagó el precio de nuestra redención. Por eso es tan hermosa la vida de Jesús. Está llena de profundas lecciones. Y si fijamos nuestros ojitos en Cristo Jesús y constantemente estamos aprendiendo de Él, pues vamos a absorber y asimilar como está prometido. Seremos restaurados, perfeccionados hasta cuando Él vuelva. Si hay algo que revele mucho nuestro propio carácter, y aquí vamos ya entrando en materia, es la manera como manejamos nuestras finanzas personales. ¿Sí? Las finanzas personales dicen mucho de cómo pensamos, de cómo sentimos y de cómo actuamos, que vimos son las dimensiones que componen el carácter. Si una persona piensa negativamente, se siente mal constantemente y no actúa o actúa pobremente, seguramente que sus finanzas van a ser proporcionales a eso. Tal vez va a tener escasez, dificultades que nos han llegado a todos, pero tenemos también la capacidad de revertir esa situación. Todos hemos padecido. A mí en lo personal hace más de un año que no he podido hacer viajes de los cuales derivo mis ingresos, mi sustento, pero me he tenido que reinventar, he tenido que adaptarme a nuevas circunstancias y quien me provee la fuerza y el gozo y la alegría es mi Señor, mi Salvador. Por eso es tan importante estar siempre cerca de Jesús, porque Él está con nosotros en medio de las dificultades y no solamente está con nosotros, sino que nos está transformando con el alfarero divino. Acuérdense, el Espíritu Santo. De modo que si una persona es entusiasta, optimista, creativa, porque Cristo le ha ayudado en ese sentido, seguramente sus finanzas también se están, pues por lo menos en tendencia a la mejora, por lo menos encuentra alternativas, por lo menos se torna creativo, por lo menos puede ver soluciones. Vamos a estudiar esas soluciones a lo largo de esta semana, pero es importante dejar en claro cómo el Espíritu Santo opera profundamente en nosotros para que esas grandes soluciones puedan llegar en nuestra vida. O sea, antes que pensar en resolver o mejorar nuestra situación financiera, es muy importante que al mismo tiempo nos podamos enfocar en cómo va a mejorar nuestro carácter. Una persona con un carácter que tiende a ser desordenado, seguramente sus finanzas son desordenadas. Una persona que tiende a ser en su carácter perezosa, seguramente pues sus logros van a ser pequeños, escasos. Por el contrario, una persona que con la ayuda de Dios se vuelve más ordenada, capaz que se vuelve más consciente de cómo hacen las cosas y se vuelve ordenada. Pensemos en esta estadística. Cerca del 90% de los emprendimientos fracasan debido a que no hay un buen manejo contable. Y esto se debe a que somos desordenados en lo que tiene que ver con nuestras finanzas. A veces no sabemos ni cuánto se gana, ni cuánto se gasta, no tenemos conciencia de las cosas y por eso todo el tiempo estamos, como ya dijimos, echándole mano a la suerte, a ver si la suerte nos cambia. Pero lo que tiene que cambiar no es nuestra suerte, lo que tiene que cambiar es nuestro carácter, porque cuando cambia nuestro carácter, cambia nuestro destino y esa es la promesa, no me cansaré de repetirla, de Filipenses 1:6. Nosotros vamos a ser perfeccionados. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y eso es muy importante. Y la va a perfeccionar hasta el último día. Es ahí donde Dios nos quiere ayudar. Es ahí donde Dios nos va a transformar. Las cosas van a cambiar. Las cosas pueden cambiar. Y de la mano de Dios nuestra vida va a florecer grandemente, aún en medio de las dificultades. Son tiempos para estar reconciliados con Dios, para recordar y reconocer la magnificencia de Dios. Y cuando en nuestra humildad nos tomamos de Dios, nuestra vida comienza en un curso de mejoría, de cambio. Por eso la conexión entre el carácter y el progreso personal. Muy bien, hablar de mejorar finanzas es entonces, de algún modo, hablar de mejorar el carácter. Cuando queremos administrar mejor nuestros recursos, hay que tener virtudes, cualidades, habilidades que Dios nos confiere a nuestro carácter. Y cuando hablamos de mejorar,
nuestro carácter, nuestro contenido interior, pues inexorablemente estamos hablando de prepararnos, como ya hemos visto, para el reino de Cristo Jesús. De manera que aquí viene algo interesante. Esta semana se anuncia como una semana de educación financiera y vamos a hablar de eso, pero también al mismo tiempo será una semana que nos va a permitir una preparación de nuestro carácter conforme a lo que revela la historia sagrada, y en ese orden de ideas es preparación para el reino de Cristo. Los creyentes genuinos saben a través de la historia sagrada que viene el reino de Cristo Jesús y que va a ser instaurado ese reino, y que el gran anhelo es vivir en ese reino, el que llamamos el cielo o la Canaán celestial. Pero para poder vivir en ese reino, primeramente nuestro carácter tiene que adecuarse, santificarse y prepararse. Y en ese caminar, pues va a florecer lo mejor de nosotros mismos, en pensamientos, sentimientos y actuaciones. Y si eso sucede, pues nuestras finanzas casi que por añadidura se van a mejorar. Por eso dice el dicho bíblico: busca primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os será añadido. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Sino el crecimiento de las virtudes de Cristo en nuestro carácter, el desarrollo de tales virtudes, el desarrollo de cualidades, de potencialidades en nuestro carácter, se traduce en ese progreso personal. Y aquí vamos atando cabos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como crece tu alma, así como interiormente mejoras. Mejora tu pensamiento, mejora tus emociones, mejora tus actuaciones, ponlas en línea con los mandatos, estatutos de Dios, obedece esas cosas y vas a ver cómo tu vida se va a mejorar y cambia tu actitud. Y viene el fruto, o el fruto del Espíritu, exactamente, que es el amor. Te sientes feliz, eres más amable, y si tienes negocios, pues eres más amable con tus clientes. El siguiente fruto es el gozo, cuando estás entusiasta, alegre, feliz. Es otra manera de caminar y avanzar por la vida. Y un tercer fruto que promete ser el fruto del Espíritu es la paz. Te mantienes sereno. Y cuando estás sereno, te vuelves creativo. Vamos a hablar esta semana de cómo viene la creatividad para los negocios en estados de placidez, en estados de serenidad, no en estados de estrés. Y lo que hoy día estamos viviendo son tremendos estados de estrés que nos anublan y nos impiden esa creatividad. Pero si entramos en la zona de Dios, en el terreno de Dios, viene la paz, un fruto del Espíritu. Y en la paz, en la serenidad, escuchamos ese silbo apacible que es la presencia de Dios, y viene la creatividad y las soluciones, y se nos abre el panorama, como solía orar alguien en la antigüedad, que decía: Dios, Señor, extiende mis territorios, o sea, permíteme tener la visión que en medio del susto y el estrés que traen estas circunstancias actuales quizás no podamos ver, pero vamos a pedirle a Dios que nos quite ese velo. Y algo más, que nuestras fallas y nuestros defectos de carácter que reducen el progreso sean sustituidos por las virtudes admirables de Cristo Jesús. Permitamos que venga a nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Por eso quiero que observen la imagen. Ustedes ven en esa imagen un árbol con unos frutos grandes, hermosos. Y eso nos hace pensar en Cristo Jesús, quien dijo: yo soy el árbol, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este es el que va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada van a poder hacer. Así que este primer mensaje, el carácter y el progreso personal, tiene un propósito muy especial, y es que estemos consolidados en nuestra amistad con Dios, que podamos estrechar nuestros lazos con Dios. Y cuando esa savia del Espíritu Santo fluye a través de nuestro ser, entonces vienen esos frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de templanza, de dominio propio, benignidad, etcétera, etcétera. Miremos solo uno de estos: dominio propio. Soy consultor de empresas, ese es mi trabajo. Y cuando hablo con empresarios, conozco cómo es que se genera esto de la riqueza. Yo he visto que esos empresarios disciplinados, que tienen paciencia, dominio propio, una gran disciplina, son los que van creciendo y les va yendo cada vez mejor. Así que tengo claro cómo es que los frutos, las virtudes, las cualidades son los grandes apalancamientos del éxito en los negocios, del éxito financiero. De modo que pidámosle a Dios esos frutos, pidámosle a Dios esos cambios, pidámosle a Dios esa transformación. Será una semana en que estaremos orando,
constantemente en oración, en conexión divina, en búsqueda de Dios y permitiéndole al alfarero divino, que ya vimos es el Espíritu Santo, que vaya moldeándonos, que vaya sacando lo mejor, que nos traiga esa paz, esa serenidad. Son días difíciles, yo lo sé, pero Dios hace esas grandes cosas. Dios nos obra sanidad, tanto física como emocional, como espiritual. Y eso es una experiencia realmente extraordinaria. Hay un libro muy hermoso que me gusta mucho consultar, que se llama Consejos sobre Mayordomía Cristiana. La página 24 trae esta información muy valiosa. Ponle atención. Dice, nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo. Caramba, estamos en este mundo siendo probados por el cielo, con el propósito de determinar nuestra aptitud para la vida futura. Así que esto del cambio del carácter es vital. Estamos siendo, como dice ahí, probados. Y si pasamos la prueba, pues tenemos la aptitud para la vida futura. Dice, no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. ¿Cuál será el más grave o el más terrible defecto del carácter que trajo el mal, las tinieblas y el pecado? El egoísmo, dice aquí este texto. El egoísmo nos hace pensar solo en nosotros mismos, el egoísmo nos insensibiliza, el egoísmo nos distancia, el egoísmo rompe con nuestra generosidad. Es terrible. Pensemos quién habrá sido el primer egoísta en la historia del cosmos y sin duda que es el enemigo de Dios. Y por eso es que en el cielo no va a poder entrar aquel cuyo carácter esté contaminado por esa mancha. Por eso vamos a rogar estos próximos días que el Señor limpie el egoísmo y que nos permita ser generosos, dadivosos, fieles, porque estamos en preparación para el reino venidero. Y sabes que Dios premia la fidelidad y Dios permite que una persona fiel cada vez se le abra más ese panorama y literalmente reciba bendiciones del cielo hasta que sobreabundan en su vida. Les voy a contar a lo largo de esta semana también un poco mi propia experiencia como empresario, como hombre de negocios, cuando no conocía de estos contenidos tan hermosos. Era una persona escéptica, pragmática, ansiosa de hacer dinero y estudié en una facultad y me preparé y recibí de mi familia un negocio, una compañía, pero yo me mantenía crónicamente endeudado, era egoísta, solo pensaba en mí mismo. Eso no funcionó y hoy alabo a Dios y le agradezco a Dios que vinieron esas experiencias hermosas en mi vida que me situaron junto a Él, que me han permitido abrir la historia sagrada, entenderla, discernirla, también compartirla, como haremos en estos próximos días. Y ha sido un beneficio tan grande en mi vida que estoy pidiéndole a Dios que sea también un gran beneficio para ti que estás conectado, para tus amigos a los que vas a invitar hoy a las 7. Vamos a empezar ya de lleno con los contenidos tan importantes y esperamos beneficiar a muchas personas. Les estaré contando mi experiencia, mi testimonio. Sigamos leyendo. Dice, por lo tanto, Dios nos prueba aquí, en la tierra, entregándonos posesiones temporales para que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. En otras palabras, si aprendemos a ser fieles en lo poquito, vamos a ser puestos sobre lo mucho, y lo mucho es la herencia del reino de los cielos. Pero si cuando manejamos lo poquito en dimensiones estrechas y materiales como es la existencia terrenal, Dios nos confía unos dineritos y somos egoístas y llenos de miedo y de temor. Así fui yo, por eso lo sé. Yo ganaba dinero y eso lo guardaba para mí y compraba cosas que no eran necesarias y manejaba muy mal mi vida y siempre andaba mal económicamente, sin prosperidad financiera y buscaba golpes de suerte y quizás hasta me veía tentado en hacer procedimientos no recomendables, o sea, sacar ventaja de las cosas, etcétera, etcétera. Profundos defectos que seguían creciendo y que cada vez me arruinaban y me arruinaban más hasta que me hundí en deudas. Llegué a tener 13 acreedores. En otras palabras, le debía dinero a 13 distintas personas, instituciones, tarjetas de crédito, bancos, al fondo de empleados de la empresa. Mejor dicho, era algo, y yo guardaba todo eso en secreto. Pero vino esa experiencia, que por eso me gusta tanto Filipenses 1:6 que hoy hemos estudiado. Cuando el apóstol San Pablo dijo, de esto estoy seguro, el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo anhelo en el Señor
que pueda seguir siendo perfeccionado. Por eso me encanta tanto compartir la palabra, porque a medida que voy diciendo, voy recordando muchas cosas que no solo me benefician a mí, pero también benefician a muchísimas otras personas que se pueden enterar de estas experiencias. Yo quiero disfrutar de esas riquezas eternas y estoy seguro que tú también quieres disfrutar de esas riquezas eternas. Pero mientras tanto, pues aprendamos a manejar bien con una buena mayordomía, como se dice en el argot de la historia sagrada, o sea, una buena administración de nuestros recursos. Mientras estamos hoy viviendo y en medio de los desafíos presentes, podemos ser buenos administradores y podemos disfrutar de prosperidad en tiempos de prueba. Estamos a prueba en este mundo, ciertamente, y estas pruebas se van cada vez como incrementando más, me da esa sensación. Por eso es que necesitamos la permanente comunión con Cristo Jesús para de esa forma poder salir victoriosos de nuestros problemas. Gracias a Jesucristo, gracias a mi experiencia con Él, poco a poco fui saliendo de todos mis problemas financieros. Y yo alabo a Dios. Y voy a contarles esta semana mi experiencia, cómo derrotar las deudas, cómo empezar a producir recursos, cómo tener una vida mejor, más equilibrada, cómo alcanzar esa tranquilidad financiera, que algunos llaman solvencia financiera, que no es otra cosa que equilibrio, paz. Cómo aprendí a manejar con criterio el uso de mi dinero. Cómo me logré desligar de las ataduras de la sociedad de consumo y de competir con otros. ¿Quién es el que tiene, qué sé yo, el traje de diseñador más bonito, el que hizo el viaje más exótico? Y estamos siempre como compitiendo unos con otros, y eso no es por ahí realmente el camino. El camino es distinto, es diferente. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Es algo realmente importante. Cristo es el que puede transformar nuestros defectos en virtudes. Los defectos son los que nos llevan a la pobreza. Los defectos son los que nos llevan a la ruina. Muchos episodios colaterales, por supuesto que también inciden, pero es en esencia lo que somos por dentro, lo que pasa. Hay personas que con las dificultades se vuelve eso una motivación, un aliciente y salen adelante. Se llama resiliencia en términos más contemporáneos. Y hay otras personas que con esos mismos componentes pues sufren más y se van agobiando más. Pero hoy vamos a orar y pedirle al Señor que nos rescate. Vamos a decir como el salmista: bendice alma mía Jehová, que rescata mi vida del hoyo y que corona mi existencia de favores y de misericordias. Por eso queremos pedirle al Señor que nuestros defectos se transformen. Si somos mentirosos, Jesús nos hace veraces. Si somos perezosos, Jesús nos hace laboriosos. Si somos pesimistas, Jesús nos hace optimistas. Si somos desordenados, Jesús por medio del Espíritu Santo nos puede hacer personas ordenadas. Si somos personas escépticas, desconfiadas, pues Jesús nos hace personas que podemos avanzar con confianza y seguridad. Si somos personas que estamos como rezagadas, Jesús nos pone adelante. Si somos cobardes, temerosos, miedosos, avergonzados, Jesús nos puede volver valientes, y de ese modo nuestra vida íntegra podrá florecer, y en especial en estos tiempos. Por eso nuestro título: prosperidad en tiempos de prueba. El Señor nos va a ayudar. Bienaventurado el varón que confía en Dios, porque va a ser como ese árbol frondoso que es plantado al lado del arroyuelo, como ven en la gráfica, y cuyas raíces están siendo nutridas, constantemente se alimentan. Dice que aún en tiempos de crisis o de sequía, Él dará su fruto. Esa es la gran esperanza y la garantía de que seremos victoriosos. Una de las mayores virtudes que Cristo desea forjar en nuestra vida es aprender a serle fieles, porque esa es la esencia de su ser. Jesús es fiel, fiel a sus promesas, fiel a sus mandatos, fiel al Padre Celestial, fiel a sus compromisos, fiel a su palabra, fiel en lo que se compromete. Qué hermosas virtudes que hay en Cristo Jesús. Y todo eso es la clave de su reino. Bueno, pues de este modo hemos llegado a la comprensión de lo que es el carácter y el progreso personal, y damos la introducción a nuestro tema a partir de hoy a las 7 de la noche: cómo ser prósperos en estos tiempos de prueba y cómo vamos a aprender a ser personas con una mayor educación financiera. Permítanme hacer una oración por todos ustedes para rogarle al Señor que nuestro carácter sea transformado, para reclamar esa promesa de Cristo que dice que nosotros seremos perfeccionados hasta cuando Él vuelva. Oremos.
Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por las escrituras que nos llenan de gozo, de ánimo y de esperanza. Gracias porque a lo largo de esta próxima semana vamos a estudiarlas y vamos a centrarnos en el cambio nuestro, el mejoramiento, el perfeccionamiento de nuestro carácter que tú has prometido obrar en nosotros hasta cuando tú regreses. Gracias, Señor, porque a lo largo de esta semana, estudiando tu palabra, vamos a ser edificados. Nosotros como creyentes, pero en especial muchísimos amigos nuestros, porque en estos tiempos estamos en pruebas, son desafíos muy grandes y necesitamos el fortalecimiento y la educación que viene de lo alto a través del estudio de la historia sagrada. Bendice, Señor, lo que estamos realizando, que hacemos en tu santo y divino nombre. Líbranos, Señor, de todo mal. Que tu compañía sea con nosotros y que derrames bendiciones abundantemente sobre todos y cada uno de los que estaremos presentes a lo largo de esta actividad. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito y omnipotente de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, un grande abrazo y nos reencontraremos hoy a las 7 de la noche.